Hola, ¿cómo estás? Yo soy Katy San y vamos a continuar con el talle delantero. Bueno, hacemos una línea recta, larga, donde va a ser el centro delantero, o sea, la mitad del cuerpo. En este caso, aquí les estoy poniendo del lado izquierdo las medidas. De largo talle tenemos 44 centímetros. Entonces marcamos 44 centímetros y vamos a escuadrar, que va a ser nuestro punto A en la parte de arriba y en la parte de abajo va a ser el lado B. Escuadramos de arriba y abajo. Aquí está el punto B. Es muy importante que quede parejito. Si tienes una escuadra es mucho mejor de trazarlo. Y vamos a corroborar que de un lado salga la misma medida, 44 centímetros, de este lado, y de este lado mida lo mismo. Entonces, pues lo más simétrico posible, nuestro patrón va a tener muchísimo mejor calidad. Vamos a tomar la medida de contorno busto y lo vamos a dividir entre 4 y nos da 20.5. Preparamos esa medida y mientras escuadramos del otro lado, que va a ser a la distancia de 20.5. Luego vamos a medir mitad de ancho espalda más 4 centímetros, y siempre va a ser más 4 centímetros, para marcar el punto de la sisa. Entonces escuadramos mitad ancho espalda más 4. Y ahora vamos a encontrar el punto C, que es mitad de ancho espalda, que es donde va a continuar, donde va a empezar nuestro hombro, donde tenemos el huesito del hombro en la parte trasera. Y la pasamos hacia abajo y ahí es donde la sisa va a guiarse y escuadramos. La siguiente vamos a hacer el contorno cuello, que es la sexta parte más 1 centímetro, que es 7 centímetros, y marcamos sobre la línea de A hacia la derecha, y hacia abajo marcamos la sexta parte más 2, que es 8 centímetros. Y escuadramos para hacer el plano del escote. Siempre va a ser más 2 centímetros hacia abajo. Y esa va a dar el punto en el que está la clavícula. Y con una línea redonda, ayudado de la escuadra redonda, esta curva francesa que es muy buena. Luego vamos a encontrar la caída de hombro después del escote. La caída de hombro siempre en las mujeres va sobre la línea del ancho espalda y siempre va a ser una medida fija de 4 centímetros hacia abajo. Ya cada clienta va a depender. Creamos la curva. Acuérdense de afinar, de no llegar tanto hasta el borde para que no quede un pico a la hora de cortar. Ahora vamos a encontrar
la medida de la caída de busto. La caída de busto va a ir más o menos en esta parte. Vamos desde este punto, que es el cuello, hacia abajo, vamos a tomar la medida de caída del busto. Y del centro hacia la derecha vamos a encontrar la separación de busto, que es la mitad de separación de busto da 9 centímetros. Entonces, en ese punto es el cruce entre la mitad de separación de busto y la caída de busto. Entonces encontramos ese punto. Vamos a tomar la medida de diferencia entre largo delantero y largo trasero, que nos da 4 centímetros desde este punto. En este caso tenemos una diferencia de 4 centímetros. Entonces, marcamos la pinza desde el pezón al punto de la axila, que es esta esquina, y marcamos una línea. Esa diferencia de 4 centímetros, que es la resta entre el talle delantero y el talle trasero, vamos a restarla y nos da esos 4 centímetros. Y eso es la medida que vamos a bajar. Bajamos 4 centímetros sobre el costado y pivoteamos la cinta métrica y marcamos ese punto afuerita hasta que quede perpendicular. Escuadramos perfectamente esa medida y hemos creado la pinza y la abertura. Ahora vamos a crear la pinza de abajo. Ya tenemos la de arriba, está perfecta. A continuación vamos a tomar la medida de la cintura, que es la cuarta parte de la cintura más 3 centímetros. Esos 3 centímetros son el aumento que le vamos a hacer de la pinza. Una vez que encontremos este punto, tomamos nuestro talle trasero y transferimos la misma curva que encontramos para que case perfectamente nuestro patrón. En este caso tiene una ligera curvatura, entonces vamos a trazar la misma. Y la marcamos más fuerte. Ahora vamos a trabajar con la pinza de abajo. La pinza que va atrás desde la cintura nos guiamos en la línea que hicimos perpendicular debajo del pezón y marcamos 1 centímetro hacia la derecha y 1 centímetro hacia la izquierda. Y subimos esa medida hacia arriba, difuminándola de tal manera que no quede hasta el punto del pezón. Ahora vamos a afinar las pinzas. Las pinzas las recortamos y las afinamos de esta manera porque nos queda un doblez a la hora de recortar que nos va a servir para darle ese volumen a nuestro patrón. Entonces vamos a afinar la pinza y vamos a bajar desde el pezón 4 centímetros
Y desde ese punto volvemos a crear la pincita hacia abajo y del otro lado. Y ahí ya no nos queda tan puntiagudo el trazo. Recortamos todo el patrón y cuando llegamos a la zona de la pinza damos una pequeña vueltecita y ya al recortarlo empezamos a comparar medidas. Ten cuidado a la hora de recortar, recuerda en irte muy recto y preciso, sobre todo en las curvas, porque es muy importante. Para pivotear la pinza, entonces bajamos desde donde termina la pinza, la raya de abajo 6 centímetros. Y desde el pezón hasta este punto que acabamos de encontrar, trazamos una línea. Ahora vamos a recortar por esta misma línea que hicimos y vamos a cerrar la pinza que hicimos hace rato. Y esa distancia es la misma que se va a ir abriendo. Si recuerdan, la distancia de las pinzas es la diferencia entre el talle delantero y el talle trasero. Y ahora vamos a comparar nuestro talle trasero con este trazo que acabamos de hacer del talle delantero. Y vamos a tomar nuestra pieza y vamos a comparar primero los costados. Vemos cómo se hace la forma del busto y corroboramos los costados. Ya después iremos afinando las mismas curvas y en efecto es la misma medida, lo cual está bien hecho de ese lado. Y ahora vamos a comparar las medidas de los hombros, que también son las mismas. Luego habrá que afinar también los escotes, que estén bien las curvas, pero bueno, ya tenemos listos nuestros talles delanteros básicos sin costuras. Muchas gracias por adquirir este curso de patronaje. Nos vemos pronto.